¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Little Frequency, el podcast ABDL donde tratamos todos esos temas que te interesan a vos, a mí y al resto de la comunidad ABDL. Antes de empezar el episodio de hoy, quisiera aprovechar para mandar un saludo a Raz, a Charrupi y a Raciel, que vienen comentando siempre en los videos de YouTube, vienen estando bastante participativos en los últimos videos que he subido. Así que bueno, mi agradecimiento a ellos porque en realidad el podcast de corazón se hace, no tiene, como siempre les digo, ningún tipo de finalidad de monetización ni nada por el estilo. Así que nada, siempre que sea bien recibido por ustedes, para mí eso es lo mejor. En fin, pasando al tema de hoy, vamos a estar hablando acerca de cómo saber si se lo podemos contar a la otra persona, ¿sí? Déjenme explicarles un poquito esto, porque en episodios anteriores, más particularmente en el episodio 2, hemos estado charlando acerca de cómo es la mejor manera de contarlo, ¿sí? Cómo encarar la conversación, qué temas tocar, cómo empezar, qué palabras usar, cómo debería ser nuestra actitud, etc. Pero lo que no hemos debatido, digamos, es la persona a la que le voy a contar. ¿Realmente vale la pena contarle? ¿Esta persona sería una persona que recibiría el mensaje de una manera positiva, negativa? La verdad que antes de contarlo, la primera duda que tenemos es esta. Entonces, me parece un excelente punto de partida para este episodio, debatirlo con ustedes y tratar de entre todos crear algunas líneas, digamos, a seguir, digamos, tener algunas ideas, algunas líneas de referencia con las que nosotros nos podamos guiar y tratar de ver, digamos, si la otra persona sería una persona potable a la cual contarle, ¿sí? Vale aclarar, siempre lo digo, cada persona es un mundo, cada persona tiene una configuración completamente distinta a las demás, entonces por supuesto que este podcast, perdón, esta guía no va a ser infalible, ¿sí? Por supuesto que no, pero nos va a dar pistas importantes y nos va a dar indicios importantes acerca de la configuración de la otra persona a nivel emocional, mental, y eso a su vez nos puede dar los indicios que necesitamos para saber si va a tomar esto de manera positiva o más bien de manera negativa, ¿sí? Espero que me hayan entendido, espero no estarlos perdiendo. Sin más, empezamos con el episodio de hoy. Ok, lo primero que tenemos que determinar es el objetivo de contarle a la otra persona, ¿sí? Tenemos que saber el por qué. ¿Por qué le vamos a contar a esta persona algo tan sensible, algo tan íntimo como nuestro gusto ABDL, ¿sí? En una pareja yo entendería perfectamente cuál es el móvil de contárselo a tu pareja. Em, Quizás a un amigo muy cercano también podría ser el caso. Eso va a depender completamente de cada persona y va a depender de una cuestión completamente subjetiva y que bueno, yo la verdad es que no les puedo dar esas razones, las tienen que pensar ustedes, pero lo que quiero decirles con esto es, traten de pensar bien cuál es el objetivo, ¿sí? De contarle a esta persona. ¿Para qué? ¿Realmente vale la pena el riesgo? ¿Vale la pena, no sé, arriesgar en cierta forma la imagen que pueda tener o no? Yo, por ejemplo, creo que vale mucho la pena tratar este tema con tu pareja y con ciertos amigos muy puntuales. Y creo que no vale la pena realmente tratarlo con personas que conocemos un poco a la ligera, con las que realmente no tenemos un trato tan cercano. Diría, por ejemplo, compañeros de la facultad, del colegio, compañeros del trabajo. No lo trataría, por ejemplo, con mi familia, porque, por ejemplo, para mí tiene alguna connotación erótica el tema del ABDL y por lo tanto no es algo que yo quiera discutir con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos. No, la verdad que no es algo de lo que yo eh, quisiera tener una charla con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, esa pregunta deberán hacérselo ustedes. Piensen bien a quién se lo van a contar, si realmente vale la pena y si realmente es necesario, ¿sí? Porque muchas veces
nos pasa que pensamos en caliente, como quien dice, no pensamos mucho y vamos y lo contamos como si fuera algo intrascendente y después por ahí nos arrepentimos. Entonces, eh, vamos a tratar ese tema un poquito más adelante también. Em, pero lo primero que me gustaría hacer es un análisis sobre la persona a la que le vamos a contar. Y me gustaría analizar ciertos estamentos de esa persona, ciertas características, y me gustaría segmentarlo de esta manera. Lo vamos a segmentar en el ámbito religioso de la otra persona, vamos a ver el ámbito de pensamiento político que tenga la otra persona además, em, y también el entorno de esa persona. Vamos a analizar esas tres características, em, esas tres dimensiones en la otra persona, y a partir de ahí vamos a tratar de llegar a una conclusión que por supuesto, ya les dije, no es 100% efectiva, pero va a ser de gran ayuda. Va a ser de gran ayuda para que se puedan hacer una imagen y quizás darse cuenta de algo que se están perdiendo. Muy bien, me gustaría entonces empezar con la parte religiosa, ¿sí? El aspecto religioso de la otra persona, esta dimensión que para muchas personas es fundamental y para muchas otras ni siquiera existe. Habría que entender un poco que las personas que son altamente religiosas, es decir, las que asisten con regularidad a congregaciones, eventos, estudios religiosos en general, suelen ser un poco más cerradas a cualquier idea que salga de lo común en lo que tiene que ver con el plano sexual, ¿sí? Esto es dado al alto componente de conservadurismo que existe en la mayoría de las religiones. Esto se puede ver en todo tipo de religiones, no quiero hacer referencia a ninguna en particular, es una cuestión general. Es sabido que cada religión tiene pautas o normativas que de cierta manera regulan, por así decirlo, la vida sexual de las personas, como por ejemplo prohibir la actividad sexual antes del casamiento. Bueno, muchas están en contra de la homosexualidad, prohíben a las personas tener más de una pareja, por ejemplo, son más bien monogámicas las religiones y no poligámicas. En muchas religiones, además, se repudia enérgicamente todo lo que tiene que ver con la pornografía, la masturbación, el sexo anal, el travestismo y así un largo etcétera. Ya estamos viendo que personas que tengan una, digamos, carga religiosa en su vida muy importante serían personas a las que nosotros tendríamos que prestarle atención. No sería el punto más positivo, por así decirlo, para nosotros que la otra. Muy bien, el otro punto que me parece muy importante analizar es la parte política, ¿sí? La parte que tiene que ver con las ideas políticas de la otra persona. Esto parece un poco extraño, pero las ideas políticas de otra persona nos pueden dar una pista muy importante sobre la capacidad que puede tener para entender y asimilar todo lo que tiene que ver con el mundo ABDL. Existen muchísimos tipos de definiciones, partidos, etcétera, etcétera, respecto a lo que refiere a los términos políticos, pero como este canal no va de eso, yo voy a tratar de simplificarlo y hablar de personas de izquierda y personas de derecha. Podríamos decir entonces que las personas de izquierda se relacionan más bien con el progresismo y las personas de derecha se relacionan más bien con ideas conservadoras. En mi opinión, la definición política de una persona es la característica que menos debería preocuparnos a la hora de evaluar si contarle o no contarle, pero nos puede dar una pista interesante. Para hacer el cuento corto, podríamos decir que las personas de izquierda tienen una mayor afinidad con temas como el feminismo, una mayor apertura en lo que respecta a la homosexualidad y a los temas de perspectiva de género, y a otros conceptos que pueden ser disruptivos en muchas sociedades como, por ejemplo, el apoyo al aborto y a la eutanasia. Es por esto que en general este tipo de personas son más afines a aceptar la diversidad y lo nuevo en temas de sexualidad, y por ello, en mi opinión, es más probable que tengan una mejor recepción del mensaje ABDL. Por otro lado, las personas de derecha podrían asociarse con ideas más bien conservadoras, donde los valores y moral que persiguen en muchos casos
están estrechamente asociados con organizaciones religiosas. En general se caracterizan por ser más bien rígidos en términos de sexualidad y menos propensos a la aceptación de diversidades o temáticas que respondan a perspectiva de género. Podríamos decir entonces que estas personas suelen ser más bien tradicionalistas y por lo tanto es menos probable que entiendan por qué una persona adulta querría usar cosas de bebé. De nuevo, estoy haciendo una generalización inmensa en este caso y desde mi punto de vista la ideología política no sería el punto más crítico por el cual preocuparnos. Si piensan que la otra persona es más bien de derecha, no se reprima necesariamente y evalúen los otros aspectos también. Ahora bien, si la otra persona se encuentra más bien en un perfil de izquierda, traten de averiguar si, por ejemplo, está a favor del matrimonio igualitario, si tiene una opinión positiva sobre las personas no binarias y trans, si piensa que el poliamor está bueno, aun si es algo que no sea para él o para ella. Em, Fíjense si cree que dos papás o dos mamás pueden también ser una familia sin ningún tipo de problema. Si la respuesta a dos o más de estas preguntas es positiva, yo les diría que tienen muy buenas chances de que la otra persona pueda recibir este mensaje ABDL de una manera positiva. Por último, el otro punto que me interesaría analizar es el entorno de la persona. Muchas veces eh, la gente se ve influenciada en gran medida por el entorno en el que se mueven. Con esto me refiero al trabajo, a la familia, a los amigos. Entonces sería una buena idea prestar atención al tipo de amigos con los que esta persona se rodea em, y tratar de ver cuál es la actitud que tienen en el día a día. Si es que son personas de las que se la pasan juzgando, criticando a los demás. Esto quizá parezca poco relevante, pero puede ejercer cierta presión social en la persona a la que le vamos a contar. em, y esto podría afectar, digamos, la forma en la que esta persona reciba el mensaje cuando se lo contemos, ¿sí? Incluso más presión puede haber todavía en el entorno social de la persona a la que le vamos a contar, si es que su familia tiene un perfil más bien conservador, ¿sí? O súper religioso. De nuevo, quiero remarcar que cada persona es un mundo y aún con la familia más conservadora puede llegar a entendernos a la perfección, pero quizás pueda ser menos probable, ¿sí? Una vez que hayan hecho toda su investigación y hayan llegado a la conclusión de que la otra persona es potable, les voy a sugerir que esperen durante al menos una semana y traten de analizar la situación de nuevo, pero en distintos momentos de su día a día. Traten de pensarlo en el trabajo, cuando están descansando, en su ámbito profesional, cuando estén pasando el tiempo con la persona a la que le quieren contar, piénselo en ese momento. Cuando estén de buen humor, cuando estén no tan de buen humor, para aquellas personas para las cuales el ABDL tiene un componente erótico, les recomiendo analizar la situación antes y después de tener sexo o de masturbarse. La idea es que puedan analizar la misma información varias veces durante distintos ambientes, durante distintos estados anímicos, para ver si siempre llegan a la misma conclusión, ¿sí? La de que es una buena idea o no contarle a la otra persona. Digo esto porque, como les había mencionado antes, muchas veces tomamos decisiones a la ligera y después nos arrepentimos. Y no está de más detenernos a pensar a quién le contamos, para qué, cuándo es el mejor momento, qué esperamos de la otra persona, dónde sería un buen lugar para contárselo. Si no llegan siempre a la misma conclusión de que es una buena idea, no se asusten porque es lo que nos pasa a la mayoría de las personas. Es normal estar nervioso o estar nerviosa cuando exponemos una parte, digamos, tan sensible de nuestra vida, ¿sí? Con alguien más. De nuevo, los invito a que piensen el por qué quieren hacerlo y si realmente ganarían algo con eso. Yo, por ejemplo, eh, como les decía antes, tengo una excelente relación, por ejemplo, con mi hermano, pero no veo por qué se lo contaría a él. No quiero que vea mis redes, no quiero que me vea en pañales.
ni tampoco que me haga preguntas sobre el tema, sobre todo porque como les había comentado antes, tiene un componente erótico para mí el ABDL. Pero bueno, se lo tiro a modo de ejemplo, hagan ustedes su propio análisis y no se desanimen, que aunque para nosotros es un tema que parece tremendo, tremendo y sumamente nefasto, la verdad es que para muchísima gente no es nada tan complicado como parece. De verdad se los digo, ¿eh? En fin, gente, espero que esta guía les pueda servir para encaminar el tema con la persona que quieren. Y de paso les comento, si es que han llegado hasta acá, que tengo otro episodio, particularmente el episodio número 2 de este podcast, donde les dejo varios tips respecto a cómo sería una buena manera de contárselo a otra persona, ¿sí? Sin más por el día de hoy, les agradezco un montón que sigan apoyando a este podcast y los invito a que se suscriban y dejen un like si es que todavía no lo han hecho. O que me sigan si es que están escuchando desde Spotify, porque ayuda muchísimo a seguir difundiendo este contenido y como les decía, se puede escuchar desde YouTube y desde Spotify. Un gran abrazo y hasta la próxima.